Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sacando este nuevo podcast. mm, un poco tardío, más espaciado. Los videos entre un video y otro. Pero no por eso menos informados o menos, eh, con menos calidad. Y espero que el de día de hoy les guste. Bueno, les enseño mi playera nueva de Marx, ¿no? Bueno, espero que les guste mi playera nueva. Pero como de costumbre, no es necesario ver. Basta con escuchar, porque es un podcast. Y hay muchas cosas que decir el día de hoy. Creo que solo lo vamos a tratar sobre temas nacionales, básicamente. Voy a empezar por el caso de la pipa que se derramó. Mm, Cuando empezó esta situación de la eh, industria pesada en Inglaterra, esta situación de la revolución industrial, de la cual Marx es hijo. Hemos dicho que Marx es hijo de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa. Este hombre empezó a utilizarse combustibles y cada vez distintos combustibles. Y estos combustibles traían como consecuencia eh, distintas explosiones, distintos accidentes. Y era muy común las explosiones con los nuevos derivados del petróleo. Y no es algo nuevo lo que ocurrió el viernes, desafortunadamente. Ahora, lo único que puedo decir es que en aquel entonces tenía un papel progresista, porque se veía para que la gente, para que los industriales aprendieran de los errores, no se volvieran a cometer y se renovaran los medios de producción y se volviesen cada vez más seguros, más veloces y con ello el progreso de la humanidad al frente. Pero en esta ocasión no es así. Lo que yo puedo decirles pues, es que estamos hablando de una situación completamente reaccionaria. No hay nada de progresista en esta ocasión. Todo es reaccionario. Pero hay que explicar por qué. Con el desarrollo del capitalismo, no el, digamos, las banquetas, los caminos, las carreteras, el drenaje, la pavimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de desarrollo no sirvió para el beneficio de la población, sino para el beneficio de la producción. Eso ya lo hemos explicado miles de veces. Estas reformas son reformas que se conceden porque le salpican a la clase trabajadora, le salpican a la población, pero estas son, digámoslo, prebendas construidas para que el capitalista pueda circular las mercancías y que circule o que sea más rápido la rotación del capital, el ciclo del capital sea más rápido. No con el propósito eh, de ver beneficiado a la población. No es como esperan muchos científicos. Lo he visto mucho en la ciencia, este argumento de que la ciencia sirve porque al avanzar la ciencia, entonces mejora la calidad de vida de la gente. O, por el ejemplo de Lisa Simpson, ¿no? Cuando inventaba el jitomatote y que gracias al jitomatote ella creía que iba a acabar la hambruna mundial, etcétera, etcétera. No, eso no es cierto. La ciencia es
un capital constante y en ese propósito. No tiene un propósito de beneficiar a la población. Y la misma situación aquí. Es capital constante, si quieres verlo así, la construcción de infraestructuras. Sí, que si hay más carreteras se ve la gente más beneficiada, etcétera, etcétera. Pero es porque le salpica. Miren, los baches no son, pues por eso no resuelven los baches. La situación de los baches es que cada vez hay más bache, más bache, más bache. Y esa concesión que antes se daba a las clases trabajadoras, ahora no se arregla. Y no se arreglan porque los grandes animalotes, es decir, las grandes pipas, los trailers, todos esos aparatotes gigantes, estos carros de pesos pesados, los carros de remolque, todos esos carros grandotes son básicamente medios de producción, no son medios de vida. Entonces, como para ellos un bache les va y les viene, por eso no los reparan. Pero si en la circulación del capital fuese importante reparar los baches, serían reparados. Porque entonces, digamos que, entonces si un aparatote de estos sí se dañara, entonces sí se preocuparían bastante los grandes capitales y le jalarían las orejas al Estado y el Estado de inmediato lo repara. Por eso es difícil que un bache haya volcado el carro. Yo no digo que no, pudo haber sido, sí, pudo haber sido. Pero es una situación difícil. Fíjense, los baches están porque a nosotros utilizamos nuestros carros, por eso me metí al carro hoy, quería sacarlo aquí en el carro, esta transmisión. Estamos hablando de medios de producción y de medios de vida. Este carro es un medio de vida. Los carros chiquitos normalmente son medios de vida. ¿No? Pueden servir como medios de producción, sí, pero no es lo común. De la misma forma que las pipas, los trailers grandototototes, los carros de remolque, todos estos, los autobuses. De la misma forma, esos son para el ciclo del capital, son capital constante normalmente. Todos esos animalotes son, le voy a llamar así animalotes, son capital constante. Y esa es la diferencia con estos carritos chiquitos. Esos carritos chiquitos sí se dañan con los baches y vaya que tuve un problema con este carro por un bache en marzo, en Semana Santa. Entonces eso del bachetón es mentira porque andaba en una carretera ahí federal y caí en un bache. Y no les importa reparar. Incluso llegó a ayudarnos una persona, un vulcanizador, una persona llegó y nos dice, no, pues es que eso del bachetón es mentira. Nada más pasan en el bachetón ahí lo que les interesa poner. Porque no les interesa reparar los baches. Porque no les interesa en el fondo las clases trabajadoras. No les da. Pero, si tú estás en una carretera, digamos, donde pasan, digamos, pipas, y es un bache considerable, entonces sí lo reparan. Porque no quieren dañar el ciclo del capital. Porque eso sí les puede. El aparato estatal está para administrarle y para reprimir cuando las clases trabajadoras quieren subordinarse en contra de las clases trabajadoras, en las clases dominantes, o administrarles allá fuera de sus fábricas a las clases dominantes. Entonces, si un fache, entonces sí perjudica entonces sí lo repara. Pero normalmente no es el caso, normalmente. Como aquí si es muy, muy grandototote, pues sí lo tienen que reparar, porque pues entonces sí daña el ciclo del capital. Ya entendida esta situación, ya entendemos, entonces la pregunta es, ¿qué es lo más probable que haya sucedido? ¿Qué es lo más probable que haya sucedido? Bueno, tenemos que entender una cosa.
¿Qué es lo que en el capitalismo, mientras más rápido produzcas, más económica es una mercancía? Y mientras más económica es una mercancía y mantienes tú la misma calidad, más competitiva es en el mercado, porque se vuelve más económica, más rápida, se vuelve más económica. Y eso ya se ha platicado varias veces. Y puedes competir con las demás mercancías, con las mismas mercancías, las puedes dar más económicas y se vende más, ¿no? Entonces ahí hay una bronca, ¿no? Que los grandes monstruos no pueden ser tan veloces. Porque si estos grandes monstruos, estos animalotes, como les digo, vamos a usar estos términos, van muy rápido, el ímpetu que llegan, el momentum lineal que llevan, es endemoniado. Y entonces ahora sí que un choque sería fatal. Y de la misma forma, la energía cinética que van acumulando es fatal. Ya vimos la diferencia entre momentum lineal y energía cinética. Eso ya lo explicamos por ahí en una cápsula sobre materialismo dialéctico. Lo explica Federico Engels. En nuestra podcast, en nuestra lista, hay un podcast que hicimos sobre, no, una playlist que hicimos sobre este tema, por ahí, en ese playlist de dialéctica de la naturaleza, les recomiendo verlo. Eso ya lo explicó Federico Engels y nosotros ya lo publicamos aquí en el canal. Entonces, en este caso, digamos, si lleva una energía cinética muy grande, entonces imagínense, toda esa energía cinética se convierte en energía potencial y se vuelve, es fatal. O en el caso de un choque, acuérdense que el choque las conserva, el momentum lineal se conserva. Bueno, en este caso es muy difícil porque la carga que llevas en pie es muy inestable en estos animales gigantescos. Y en el caso de las pipas, pues, el líquido que llevas o el gas licuado que llevas empieza a oscilar y esas oscilaciones pueden tumbar el animalote. Lo mismo ocurre con todos los animales de este tamaño. Por eso se recomienda o lo dejas pasar cuando vienes manejando, o lo dejas pasar, o te pasas rápido, o te vas rápido y lo rebasas. Pero no estés cerca, nunca estés cerca de esos animales por esa razón. Porque son medios de producción. Y como son medios de producción, en medio de todo, a ti te procura ir lo más rápido posible. Y si para ello tienes que infringir las leyes de sanidad vial, te vale, las infringes y la vas. ¿Por qué? Porque mientras más rápido vayas, más económica se vuelve una mercancía. Oye, que la carretera no está en esas condiciones, les vale. Que no está en las condiciones para un monstruo de ese tamaño. Por eso en Estados Unidos las carreteras suelen ser lineales, porque buscan que este tipo de animales vayan lo más rápido posible. Que esos monstruos vayan lo más rápido posible. No tienes que estar dando tantas vueltas, te vuelves menos peligroso, hay menos inestabilidad en el camino, llegas más rápido y las mercancías se vuelven más económicas, vuelven por la misma razón, porque la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlas fue menor. No cuesta lo mismo irse en línea recta que irse dando vueltas, que andar dando vueltas. En Europa no, en Europa tienen ese problema.
los caminos suelen ser muy sinuosos. Por ejemplo, y eso le agrega un valor y eso hace las mercancías, eso agrega más tiempo de trabajo necesariamente producido y entonces se vuelven menos productivas, menos competitivas las mercancías. Sí, los transportistas también son obreros. Marx explicó en el volumen 2 que la mercancía es una mercancía, bueno, digamos, es una parte de la producción pasar un tipo de mercancía de un punto A un punto B. Y que en este caso la producción se da mientras se consume. En el caso del transporte, una producción se da mientras se consume. ¿Sí? Entonces podemos decir que cuando vas tú con estos monstruos gigantes de un punto A otro B, pues es parte de la producción. Transportar una mercancía, ya sea el gas licuado, ya sea gasolina o ya sea material para la construcción, etcétera, 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 lo que se les ocurra. Todo eso es parte de la producción. Y hay que hacerlo lo más pronto posible. Entonces, son medios de vida, como este carrito chiquito, con los carros gigantes, esos, con los monstruos esos que están conviviendo. Están conviviendo entonces, ¿qué? Medios de vida, nuestros medios de vida, cuando venimos acá manejando con carros chiquitos, que cuando venimos nosotros transitando con los trailers gigantosos, que son medios de vida, que no, perdón, que esos son medios de producción conviviendo con los medios de vida. Pero acuérdense, las vialidades en el fondo están hechas para ellos, no para nosotros. En el capitalismo así es. En el capitalismo lo que importa es el ciclo del capital, es echar a andar el ciclo del capital. Entonces las carreteras están hechas para ellos, no para nosotros. Yo no creo entonces en ese sentido que haya sido un bache. Si un bache es, el bache lo repara. Yo más bien, si a mí me preguntan, le apostaría que iba muy rápido ese monstruo. Ahora, como son medios de producción muy volátiles estos. No tienen, la verdad es que estos medios de producción no tienen lealtad. Muchas veces de la nada empiezan a estallar. En ocasiones de la nada estallan. Hay, por ejemplo, unas ruedotas de acero gigantescas. Unas ruedas gigantescas. Una de esas ruedas gigantescas son como donas gigantescas de metal. Esos rodillos de metal pesan lo de 10 elefantes. Y se hacen en forma de dona porque son más fácil cargarlos. Los cargas por el hoyo de la dona, del cilindro, y es más fácil transportar. Pero eso los vuelve más peligrosos porque ruedan con más facilidad y pueden aplastar un carro como ese. Son 10 elefantes lo que puede pesar un rodillo de esos. En el capitalismo eso no importa. Porque si tú haces ese rodillo, deja de ser rodillo y por ejemplo lo vuelves un cubo, se vuelve menos manipulable para la producción y al mismo tiempo agrega más trabajo innecesario para la producción, lo cual lo vuelve más caro. Es una mercancía más cara esa mercancía. El acero se vuelve más caro. ¿Es más seguro? Sí, pero prefieren hacerlo en forma de rodillo porque es más veloz, es más fácil meterlo y así, y meterlo cargarlo y meterlo y dejarlo aún roda, porque incluso no lo acuestan el rodillo, lo dejan incluso ahí de forma inestable, así como la forma, lo dejan así, aunque sea más inestable. ¿Por qué? Porque es más fácil transportarlo. Más fácil significa menos tiempo de producción y lo dejan así, a pesar de que sea más inseguro para el obrero y más inseguro para los medios de vida como este carro. Les vale. Porque acuérdense, los medios de vida están hechos para medios de vida.
Los medios de vida, no, perdón, las carreteras no están hechas para los medios de vida, sino para los medios de producción. Entonces, imagínense de repente, ahora, cuando salen, estaba viendo que cuando salen esos monstruos, esos rodillos monstruos de 10 elefantes, con el peso de 10 elefantes, tardan para enfriarse 2 días, porque en el núcleo, en el centro, siguen estando ardiendo, siguen estando muy calientes. Entonces, de repente, de la nada, ¡pum!, pueden estallar y se puede desenrollar, como si que fuera un juguete, así se acuerdan los antiguos juguetes de cuerda, como si que fuera un juguete de, y ¡pum!, estalla y puede hacer un desastre de la nada. Aunque el conductor lo haya hecho todo bien, aunque la carretera esté perfecta, aunque todos alrededor estén manejando bien, aunque todo esté perfecto, y eso pasa de la nada. Porque al capitalista no le interesa la seguridad. La seguridad agregaría, como les digo, por ejemplo, acostarlo acostado, el rodillo, hay muchas cosas que pueden hacer. O incluso hay otros remolques especiales para uno de esos, pero eso significa que un especial, tráiler especial para ese tipo de rodillos, tienes que dar más vueltas, lo cual le agrega más valor y entonces tienes que pagarlo y se vuelve más caro y además y entonces significa que decae la cuota de ganancia. Entonces al capitalista no le conviene ese tipo de transportes y prefiere transportarlo como se transporta tradicionalmente porque es más económico para el capitalista. Entonces ya empezamos a entender nosotros eh, de qué se trata esta situación. Es en el, lo mismo ocurre con las pipas. Las pipas traen líquido y el líquido puede ir así oscilando, así de forma longitudinal, bueno, mejor dicho, transversal o de forma longitudinal, como gusten ustedes. Y eso genera eh, inestabilidad en la carga y ¡pum! No necesariamente significa que haya habido un culpable, no necesariamente es que haya habido un culpable aquí. O sea, no es necesariamente, sí, seguramente el conductor iba muy rápido, pero a lo mejor no. ¿Se dan cuenta? Esto pudo haber sido un accidente de cualquier forma y aunque haya sido un accidente de cualquier forma, eso no significa nada. Eso no significa nada. Nada. Nada, cabrón. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del capitalismo. En la última de las últimas, el responsable de todo esto es el ciclo del capital. Lo mismo ocurre con las máquinas de volteo, ¿no? Las que llevan concreto. Ese material lo tienes que llevar en un tiempo de inmediato, porque si tú no lo haces de forma veloz, se te puede volver piedra el concreto ahí adentro y puedes destruir completamente el rodillo que está dando continuamente vuelta. Y entonces, si esto ocurre, se destruye tu medio de producción. Entonces tú como capitalista vas hecho la mocha, pum, 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 de un lado para otro, porque si no lo haces, se te destruye tu medio de producción. Oye, que tienes que voltear, que pase lo que sea. Incluso hay ocasiones donde el tiempo se te acaba por culpa de un congestionamiento y entonces tiene que buscar aunque no haya llegado a su destino, este carro de volteo, donde está volteando continuamente, donde está girando continuamente el concreto, tiene que buscar, aunque no haya llegado a su lugar de origen, para que no se destruya ese material, tiene que ir el carro de volteo y meterse a cualquier lugar, en cualquier terreno vacío, baldío,
y madres, y aventar y tirar el concreto. Porque si tú no tiras el concreto, ¿qué crees? Se te destruye tu medio de producción. Entonces es preferible que tires la basura en un terreno baldío y que no se te destruya tu medio de producción a que se te destruya tu medio de producción. Así es que como vemos, eso ocurre con todos estos monstruos, que estos monstruos son medios de producción, sus animalotes son medios de producción. Y en muchas ocasiones, o mejor dicho, estos medios de producción no tienen lealtad. Cuanto más de ustedes ya entiendan cuando vienen luego los dobles remolques, un tráiler con un remolque y luego otro remolque, en lugar de poner un remolque por tráiler, pues es que es una majadería. Lo que pasa es que se quieren ahorrar, cuando haces esa mierda, lo que pasa es que te quieres ahorrar dos trailers, dos viajes, y quieres hacer lo de dos viajes en un viaje. Y es una falta de respeto a los medios de vida como este carro, que es un medio de vida. Por eso decidí hacer aquí. Son dos cosas distintas las máquinas cuando tú las ves. Son dos definiciones. Las máquinas tienen dos definiciones. Una cuando te sirve como medio de vida y otra cuando te sirve como medio de producción. Eso ya lo explicó Marx en el capítulo sobre la máquina en el volumen 1 del Capital. Eso ya lo explicó esta explicación. Dice Marx, la definición de máquina son dos, dependiendo si es medio de vida o dependiendo si es medio de producción. Tiene dos definiciones la máquina. Así es que cuando ustedes van en sus clásicas escuelas donde les enseñan informática, y entonces en informática les piden encuentren ustedes una definición de lo que es máquina, pues está mal. Lo que seguramente les enseña a su maestro está mal, porque definición de máquina, así, ¿de cuál máquina? Hay dos máquinas, medios de vida o como medio de producción. A medio de vida, a mí este carro hace él lo que yo le ordeno. Explica Marx en el volumen 1 del Capital. Este carro hace lo que yo le pido, lo que yo le ordeno. Sin embargo, el medio de producción, supongamos que este es uno de esos animalotes que es un medio de producción, entonces yo hago lo que me determina el carro. Por ejemplo, el carro de volteo que anda dando vueltas, ¿no? El carro que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El carro que está dando vueltas y vueltas y vueltas. Con el concreto dando vueltas, es él el que a mí me determina, ¿sabes qué? Tienes que llegar en tal momento. Y entonces yo hago lo que él me dice. Ahí está más que claro. En el carro en el de volteo, bueno, en el carro donde estás dando vuelta al concreto, es incluso peligroso aunque no esté dando vueltas, incluso aunque esté así paradito, es peligroso, aunque no esté dando vueltas, porque se tiene que limpiar. Si tú ese carro no lo limpias y se queda con un sobrante, ese sobrante es suficiente para destruir el, este carro, ¿no? Este carro. Es incluso, entonces, a mí como chofer, el que me dice yo hago lo que me dice el medio de producción, y el medio de producción me está diciendo rápido, rápido, rapidito, rapidito. Yo estoy a sus órdenes. No, yo puedo decirle cuando es medio de vida como este carro, traigo hueva, me la llevo lento y me la llevo así, así, todo bueno. Sin embargo, cuando no es un medio de vida, me está diciendo rápido. Él es el que me determina, no soy yo a él. O por ejemplo, como es medio de vida, les digo, yo me la puedo llevar lento, si yo quiero llevármela lento. O si me la quiero llevar rápido, me la llevo rápido, me voy digamos, a una pista y digo, sí, me pongo mi casco, yo sí, quiero correr rápido y quiero aprender los arrancones, me lo llevo al lugar adecuado para los arrancones, o yo, o me voy a la carretera, me voy de un punto A a un punto B, y, sí, me voy a la playa, y me lo puedo llevar en la carretera rápido. No, entonces yo determino. Pero no ocurre eso con los materiales
con los medios de producción. Los medios de producción son los que a mí me determinan qué hacer. Lo mismo ocurre con las computadoras. Cuando una computadora me dice a mí, una computadora me puede servir como medio de vida o como medio de producción. Si yo quiero ver o escuchar los podcasts de materialismo dialéctico hoy, por ejemplo, pues me sirve como medio de vida. Pero sin embargo, si yo quiero utilizar la computadora porque trabajo en un local, por ejemplo en Locatel, y entonces en Locatel me llegan las llamadas y tengo que canalizar una llamada de un lado a otro, entonces la computadora me está chilla y chilla cada rato, pi, 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 pi. Y entonces yo tengo que hacer que canalizar la llamada de un momento a otro, porque es la computadora la que me está brincando a mí, no soy yo el que le está llamando a la computadora. Y entonces cambia y deja de ser un medio de vida para convertirse en un medio de producción. Entonces es como Marx explica. La máquina tiene un doble significado dependiendo si es para un medio de vida o para un medio de producción. Eso lo explica en el volumen 1 en el capítulo del capital. Y lo deja ver Marx, ahí nada más lo deja como ver en el manifiesto en el manifiesto comunista. En el manifiesto comunista más o menos lo deja ver Marx. Más o menos ahí lo deja ver Marx. Pero no da la explicación de que eso es una doble significado. Nada más lo deja, lo deja ver Marx. En el manifiesto del Partido Comunista ahí más o menos lo deja ver. ¿No? A ver. ¿No? Ahí lo deja ver. Nada más ahí lo deja ver. Entonces, si tú me dices quién es el culpable en todo esto, ¿sí? Muy probablemente el carro tenía que ir rápido, pero no es el error fundamental. O no es estas máquinas no suelen tener lealtad, les reitero, y no suelen tener lealtad por culpa del capitalismo. Oye, que las máquinas podrían diseñarse de tal forma que fuesen seguras, sí. ¿Al capitalista le interesa? No, porque agrega valor y ese valor en el mercado no se va a ver restituido. Y eso hace que la cuota de ganancia disminuya para el capitalista. Entonces el capitalista no lo hace y prefiere que la máquina siga siendo insegura con el afán de que sea más rápido. ¿Qué ocurre aquí? Lo que dice Marx. Las relaciones de producción entran en contradicción con las fuerzas productivas de la sociedad. Las relaciones de producción son las relaciones que se arman en la producción. ¡Ay! Que están conviviendo los medios de vida, como este carrito con los medios de producción, con los trailers, y que los medios de producción van a aplastar los medios de vida. Ah, eso vale madres, ¿no? No, no, eso no importa, eso no importa. ¿Sí me explico? Los medios de vida pueden aplastar los medios de producción y que pase lo que tenga que pasar, me vale, que pase lo que tenga que pasar. Eh, y que pase lo que tenga que pasar. Entra en contradicción los medios de vida con los medios de producción, es decir, las relaciones de producción están oye, que son obreros igualmente los que vienen en los medios de vida, en los carritos chiquitos como este. Vale, madre, que se aplasten, que por el rodillote ese, ay, que aplasten. Oye, que el carro de los refrescos, que está muy grandote, que es muy pesado para que pase, más que se cae, que revienta y hace un hoyo en la calle y que hace un boquetón ahí de esos grandotes y un socavón, eso qué importa, que haga. Oye, que vas a perjudicar a la gente que viva en la colonia, ay, eso vale, para el capitalista. Porque los medios de producción, es decir, el carrote entra en contradicción con las relaciones, las fuerzas productivas, la fuerza productiva, el carro de refrescos, entra en contradicción con las fuerzas
con las relaciones de producción, es decir, con los medios de vida, las casas o la colonia donde viven los obreros. O sea, ¿por qué? Porque daña. Si me explico, las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción. Y a la larga, esta contradicción será la causante de la revolución socialista. Claro, porque al obrero le va a dar coraje. Causaste una explosión como consecuencia de esta contradicción de fuerzas productivas con las relaciones de producción y causaste porque que hubiese 17 muertos en Iztapalapa y luego que dañaras tú el, una colonia, claro que en la conciencia de la clase trabajadora queda ese odio de clase. Y eso al rato se la van a querer cobrar a través de la revolución socialista. Conciencia, vas transformando la conciencia, cantidad y calidad, y al rato esto de cantidad y calidad, se termina convirtiendo, pues sí, en que esta irritación transformaste la forma de ver la vida, porque las masas aprenden a través de su experiencia, transformaste esta situación. Déjame que pase un poco el aire aquí. ¿Sí me explico? Bueno, pues si las relaciones de producción entran en contradicción con las fuerzas productivas de la sociedad y a la larga la contradicción más grande es la que genera, la contradicción más grande es la que genera esta contradicción la más grande es la que genera la revolución socialista. La contradicción más grande es la revolución socialista. Eso ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Ya pasó un poco el aire, ¿no? Ya pasó un poco el aire. Las masas aprenden a partir de sus experiencias de masas. No aprenden a través de periódicos, de podcasts, eh, no aprenden a través de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Aprenden a través de su experiencia de masas. Bueno, entonces aquí el culpable, pues, sí, la pipa pudo ir más rápido. Oye, es que la pipa iba muy rápido y que el culpable es el chofer, oh, chofer maldito, y que chofer maldito. Posiblemente, chofer. Pero iba en una vía de carros rápidos. ¿Qué hace yendo un carro en una vía de alta velocidad? ¿Qué hace un carro, una pipa de gas licuado en una vía de alta velocidad? No tendría que haber, pero como les digo, el capitalismo es capitalismo y necesario que vaya rápido, rápido, rápido el transporte y tiene que ir rápido. Y si no va rápido, pues entonces se, se, se destruye el propio medio de producción, porque es el medio de producción el que manda al conductor. Entonces, no es culpa del conductor. No, pues es que el conductor iba muy rápido. No, es que el conductor iba muy rápido porque es el medio de producción el que le manda a él. No es él el que tiene conciencia, no es él el que le determina, sino es al contrario. Es el medio de producción el que le determina. No, es que ya era guachicolera y que es una empresa guachicolera, y no me extraña. Ay, que son panistas los de la empresa, ay, no me extraña. Pues son unos cerdos capitalistas, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? No me extraña, ay, no me extraña, ay, qué raro sería, ¿no? Que no lo fueran sería extremadamente raro. No me extraña esta situación en lo absoluto.
¿Acaso a ustedes sí? A nadie le extraña, por favor. ¿Vale? Entonces, no es culpa del conductor tampoco. Es que el capitalismo. Sí, sí, es capitalismo. Y sí, a mi parecer es que estos monstruos tendrían que viajar en otro tipo de horarios, en la noche. Ah, ya que es más difícil manejar, sí, pero te lo puedes llevar más lento. Sí, pero es una cantidad de cada vez es más y más y más de mercancía la que tenemos que transportar o lo que sea. Entonces van en el día también, etcétera, etcétera. Oye, que el gobierno se hace del comete, hay una serie de normas que tienen que cumplir estas monstruos, y no los cumple el gobierno, ay, no me extraña. Ay, no me extraña. No debiera de ser, pues no, no debiera de ser, sin embargo, se los permite el gobierno, sí, porque el gobierno va a estar para, es decir, aunque sea gobierno de Morena, el gobierno de Morena va a estar para salvaguardar los intereses de aquellos malandrines, no al revés. El gobierno no está para salvaguardar los intereses de las clases trabajadoras, sino al contrario, para salvaguardar los intereses de los malandrines. ¿Qué malandrines, oye? Pues sí, los medios, los grandes capitalistas. Están para administrarles y al mismo tiempo, pues para reprimir a las clases trabajadoras cuando quieran insubordinarse en contra de las clases dominantes. ¿Te extraña? A mí no. Entonces, en el fondo, la culpa pues, es del capitalismo. Bueno, eso es lo que tengo que decir con respecto de la pipa. Ya podrán ustedes sacar más conclusiones revolucionarias al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vas cambiando de tema. Cambiando de tema. Déjenme ponerme esto tantito. Aquí. Creo que estar en un lugar hermético no creo que haya mucho problema con el sonido. A ver, ahora, hablemos de otra cosa. Hablemos de otro tema. Mm, Otra cosa con la que no se puede estar de acuerdo con lo que está haciendo el actual gobierno, desde luego, es que esté pagando deuda con más deuda, que es lo que está pasando en el caso de Pemex. Miren, Pemex está endeudada que por Calderón y que por Peña seguro. No lo dudo. ¿Y estos tendrían que estar en prisión? Sí. ¿Están en prisión? No. ¿Deberían de estar en prisión? Sí. ¿No están en prisión? No. ¿Debieran de estar? Sí. Reitero. ¿Por qué no lo hacen? A saber qué clase de acuerdo tengan con esos fulanos. Y nosotros como marxistas no los vemos bien. Creemos que acuérdense, la diferencia entre un bolchevique y un jacobino, la diferencia entre uno y otro es el marxismo. Por lo demás, todo está igual. Por lo demás todo está igual. Por lo demás, ¿sale? Mi opinión es que estos bonos de deuda que emitieron el 16 de septiembre, muy mala onda, o 15 de septiembre, mientras toda la banda estaba festejando, chupe que chupe, o qué sé yo, comiendo pambazos, comiendo pozole, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy mala onda lo que pasó. A mi parecer, es muy mala onda. Que mientras al más puro estilo priista emitieron bonos de deuda. Ahora, hay un run run de que el 17 de septiembre,
O sea, un día después de la emisión de bonos de deuda, está esta situación de que se va a volver a reunir o va a volver a hablar este señor, ¿cómo se llama? El de la FED. Ay, se me olvidó de repente el nombre de este fulano. Y que iban a bajar tasas de interés. Para el beneficio de la clase trabajadora mexicana, de menos hubieran esperado el 17 de septiembre para que los bonos de... Pero, ¿qué crees? No les importó. No les importó esperarse a los bonos de deuda. No les valió. No les importó. No les importó. Y decidieron sacarlo un día antes cuando todavía las tasas de interés son altas. ¿Por qué lo hacen? Pues porque están desesperados. Porque son bonos de deuda que salieron en euros y en dólares. Y entonces, pues si los tipos de interés salen altos, significa que quienes compren los bonos de deuda van a ganar, van a tener sus rendimientos más grandes y entonces se vuelven más atractivos. Si salen el día después donde la Fed emite un bonos de deuda más económicos, entonces salen los bonos de deuda, salen más altos, pues entonces, pues no. Por eso lo sacaron, porque era más atractivo, porque tienes más rendimientos. Están desesperadísimos en Pemex. Entonces, como están ultra desesperados en Pemex, dijeron, no, pues a darle. Vamos, están ultra desesperados. Mi opinión es que van a pagar deuda con más deuda. Y eso es lo que van a hacer, van a pagar deuda con más deuda. Está haciendo todo lo que sea este gobierno de la 4T en lugar de expropiar. Lo más sencillo era renacionalizar Pemex y se acabó. Eso era incluso lo más sencillo. Pero no lo hicieron. Ahora, como una medida digna es meter en la cárcel a Peña Nieto y a Calderón, que son los responsables de toda esta situación. Ellos son los responsables de toda esta situación. Pero no los han metido a la cárcel. O sea, no quieren quedar bien con las clases trabajadoras y quieren quedar bien con las clases dominantes. Como diciéndole a las clases dominantes, sí, tus ganancias están seguras aquí. Danos chance, tus ganancias van a estar aquí bien seguras. ¿Cómo ves? Ese es el mensaje que querían dar. Por eso no los meten en la cárcel y no los van a... Porque si tú compras esos bonos de deuda y ves que a Calderón lo encierran a la cárcel, pues entonces la gente no está segura en comprar los bonos de deuda y entonces los mandan a triple B o alguna cosa de esas, ¿no? Un bono de basura, ¿no? Los vuelven bonos basura. Para evitar esta situación, emiten bonos de deuda que sean creíbles de que se les va a pagar algo. O sea, prefieren quedar bien con los inversionistas capitalistas, con los grandes capitales, que con los capitales. Porque no es lo mismo que si yo vendo los bonos de deuda en pesos y que le empiezo a vender a los mexicanos normales y que los mexicanos normales de a pie empiecen para que rescaten ellos Pemex. ¿No? Es decir, una repetición de lo que pasó en el 38 con la expropiación petrolera, lo que se dice, ¿no? Cuando la gente llevaba a sus gallitos y llevaba y regalaba los gallitos, al cochinito, que llevaban, qué sé yo, sus pesitos de su alcancía y que pagaban con eso para expropiar Pemex, ¿no? Una forma parecida a eso. Oiga, que saben que los mexicanos de pie y los rendimientos que se obtengan también son rendimientos que se van a quedar dentro de la base trabajadora porque, sí, qué chido. ¿Eso fue lo que hicieron? No.
les interesó más ir a buscar a los cerdos capitalistas, a los grandes capitales y que ellos sean los que se lleven las ganancias de Pemex, ¿no? Y entonces pagar más deuda con más deuda, en vez de beneficiar al pueblo de México, ¿no? Se hacen llamar cardenistas, se hacen llamar eh, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que hacen las medidas opuestas a las que llevó Cárdenas en su momento. Ni siquiera algo así. ¿Por qué? Porque una medida así le hubiera enseñado a las masas, pues hay que renacionalizar Tepe. Y hubieran empujado a la izquierda a las masas. Y al mismo tiempo hubieran pedido la cabeza de Calderón. Y no quiere pasar a la siguiente etapa Claudia Sheinbaum. Y no quiere que la 4T deje de ser 4T para que se vuelva cuarta revolución. Y ahora sí, esta cuarta revolución, la revolución socialista. No quiere que la 4T se vuelque y se vuelva la revolución socialista. Esto a la larga va a ser inevitable. Las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción y la contradicción más grande es la revolución socialista. Y a la larga, las masas de contradicción en contradicción en contradicción terminarán sacando la conclusión de que es necesaria la transformación socialista de la sociedad. No cabe duda que el gobierno de Sheinbaum se aleja cada vez más y más y más del bonapartismo de López Obrador para volverse un gobierno tradicional de la clase dominante y a resolver los problemas de la misma forma en como los resolvía la clase dominante. Esta es una prueba de esto. Por otro lado, pues tenemos la gasolina congelada, el precio de la gasolina congelada. Que esto sirve cuando los precios del petróleo son altos, sí, porque el precio de la gasolina, del petróleo, cuando es alto, los precios de las gasolinas no suben tanto. Y ahí está. Sin embargo, si los precios de las gasolinas, pero los precios del petróleo bajan, los precios de las gasolinas también tendrían que bajar. Pero hay un problema. Ya está otra vez lloviendo aquí fuerte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces, cuando está congelada como está congelado el precio, pues entonces los precios de las gasolinas son más altas. Y como los precios de las gasolinas se vuelven más altos, los precios de las gasolinas se vuelven más altos, hay mayores réditos para quién? Para la clase dominante o para el gobierno en este caso. Entonces es un arma de doble filo esta situación de la congelación de las gasolinas. Pero entonces, ¿para qué quieren mantener el precio de la gasolina alto? Pues en última instancia, para que el contribuyente siga contribuyendo a pagar las deudas de Pemex, las deudas sí generadas por Calderón y por Peña Nieto, en lugar de encarcelarlos. Porque lo correcto tendría que ser encarcelar a este par de tíos. Pero no. No, 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 no hay que encarcelarlos. No quieren encarcelarlos. Quieren seguir quedando bien con la clase dominante y no con las clases trabajadoras, ¿no? La 4T revelándose a sus propios dictámenes. Dijeron que no iba a haber más, que ya no iba a haber más préstamos, que ya no iban a pedir más préstamos, que ya no iba a haber más endeudamiento y están pagando deuda con más deuda y a la larga eso genera más deuda y eso entonces ya es un ciclo vicioso del cual no te puedes salir. Y la única forma de convertir ese ciclo vicioso en un ciclo virtuoso es en la expropiación de los medios de producción.
Es decir, las medidas del comunismo. La primera, ni siquiera eso ni siquiera es el comunismo ni el socialismo, es la primera etapa para tener un estado obrero sano. La expropiación de los medios de producción, pero no quieren comprometerse. Ni siquiera, o sea, la utopía es lo que ellos intentan hacer, resolver los problemas de una nación a través del capitalismo. Eso es imposible. Entonces, lo que nosotros estamos llamando es a resolver de forma revolucionaria la solución de la crisis que tiene, crisis económica, no solo que hay en México, sino en todo el mundo. Lo demás, intentar resolver estos problemas a través de medidas capitalistas, es decir, a través del reformismo, eso es la utopía. Los utópicos son ellos, no nosotros. Nosotros somos los científicos, ellos son los empiristas. ¿Ok? Bueno, pues es todo por hoy. Les deseo que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, que se suscriban al canal, que ayuden a distribuir estos materiales, porque hoy más que nunca es necesario levantar la bandera roja, porque la 4T o el gobierno de la 4T no querrá por la buena convertir la 4T en la revolución socialista, y lo que hace falta es convertir y pasar de la 4T a la revolución socialista. La 4T solamente tiene sentido, tenía sentido como la primera etapa del despertar de las masas hacia la revolución socialista, pero es necesario pasar a la etapa siguiente y pasar de la 4T a la revolución socialista. Mantenernos en esta etapa de forma indefinida es reaccionario. Y nosotros como socialistas, como revolucionarios, marxistas, hemos explicado o explicamos que solamente apoyaríamos la 4T en la medida en que la 4T beneficiase o ayudase a los intereses de la clase trabajadora, y que en la medida en que se opusiese a los intereses de la clase trabajadora, nosotros nos íbamos a oponer a ellos. Y eso es lo que vemos en esta situación. Y entonces en esta situación nosotros decimos no, un no firme, porque no vamos a permitir quedarnos en esta etapa reaccionaria de por vida. Es necesario pasar. Cuando tú tienes un bebé que se queda en el vientre de la mamá y no se desarrolla más allá del mes 1 y no pasa a la siguiente etapa del segundo mes, del tercer mes, etcétera, etcétera, entonces tienes un peligro de aborto y se vuelve dañino. Aquí en esta ocasión nos encontramos ante una situación dañina, porque no estamos, sigue avanzando el tiempo y nos seguimos manteniendo en la misma etapa. Es necesario transformar, pasar de esta etapa de la 4T a la etapa de la revolución socialista. Muchas gracias tengan todos ustedes.